coccidiana. Esta es una enfermedad que afecta a los cerdos en maternidad y en destete. Bueno, lo que encontré sobre historia es que la Isospora suis se identificó como causa de enteritis en 1934, pero no se le consideraba grave. Hasta mediados de la década de los 70, esta enfermedad adquirió importancia porque empezaron a usar los sistemas de confinamiento y pues las condiciones de confinamiento le daban al parásito la facilidad de terminar su ciclo y comenzó a ser un gran problema para las producciones porcícolas. Respecto a la etiología, la coccidia principal es la Isospora suis, o la que se ve con más frecuencia, y hay varios géneros de himerias, como Eimeria espinosa, Eimeria porci, Eimeria nodebliki y escabra. Bueno, como recordarán en clases de parasitología, la isospora está formada con 2 esporoblastos, con 4 esporozoitos, y la himeria con 4 esporoblastos y 2 esporozoitos en cada uno. Respecto a la patogenia, pues es muy similar en ambas especies. Primero sucede infección por vía oral en el cerdito, y él lo que consume al llegar al intestino ingresa a los enterocitos y comienza un ciclo de reproducción asexual. Forma lo que sería un esquizonte, y pues esta estructura crece dentro del enterocito formando varios trofozoitos hasta que literalmente pues rompen a la pared del enterocito para liberarse al lumen intestinal, y puede suceder esta replicación por varios ciclos dependiendo de la especie. Después sucede una replicación sexual y cuando se juntan gametos, bueno, se forma un macrogameto y microgametos, y esto es, digamos, sucede como una especie de fecundación, y el macrogameto forma un oquiste. Este oquiste se libera del enterocito y sale con las heces al ambiente en forma de un oquiste no esporulado. Necesita ciertas condiciones de humedad y temperatura para poder esporular en el ambiente y volverse infeccioso nuevamente. Estos oquistes son muy resistentes por su pared a varios desinfectantes. Entonces es muy importante el aseo y desinfección en las instalaciones. Respecto a los signos clínicos, pues podemos ver que hay una alta morbilidad, pero es muy, baja la mortalidad que suele haber. Podemos ver a los lechones deshidratados y en ocasiones anémicos por la diarrea. El signo más característico es una diarrea amarillenta que puede llegar a grisácea y que es de consistencia pastosa en las primeras etapas, pero dependiendo de la especie de coccidia y de su patogenicidad, puede incluso haber sangre o irse volviendo más líquida con los días. También es común que pueda haber infecciones secundarias por E. coli o por virus entéricos. Esto ocasiona pues retrasos en el crecimiento, bajo peso al destete y emaciación en los cerditos.
Este es el tipo de diarrea que podemos ver ya sea en los cerditos o en las instalaciones. Para su diagnóstico, a veces es un poco complicado el diagnóstico porque em, no defecan los oquistes durante toda la infección. Regularmente empieza, bueno, el pico de excreción de los oquistes es después de 2 a 3 días de empezados los signos. Entonces se recomienda tomar una muestra representativa de la mayoría de cerditos posible para enviarla al diagnóstico al laboratorio que se hace por la técnica de flotación. Y es importante saber que eh, no porque haya oquistes en las muestras ya es un signo de enfermedad. También pueden llegar a ser parte de la microbiota en, en los cerdos, entonces también es importante hacer un conteo para determinar si es la causa del problema. Algunos diagnósticos diferenciales pueden ser E. coli, coronavirus, rotavirus o diarreas por Clostridium. También se recomienda que se mande un cerdito con signos clínicos al laboratorio para realizar una necropsia y poder observar las vellosidades intestinales. Si se observan los oquistes como en esta imagen, dentro de las criptas intestinales, o como estas estructuras, eh, dependiendo de la cantidad observada, podría ser un diagnóstico definitivo o la presencia también de exudados de mucosos a fibrinosos dentro del intestino. En casos muy graves de coccidiosis, se puede observar necrosis y membranas de fibrina en el interior del intestino. Los sitios más afectados son el yeyuno y el ileum, y al observarlos podemos ver que hay presencia de gas y contenido líquido amarillento. Podemos observar una enteritis atrófica con hiperplasia y necrosis en las criptas, que es lo que veíamos en la imagen anterior, como esta. Bueno, para el control se recomienda utilizar un sistema todo dentro, todo fuera, eliminar a diario las heces de la madre, que son la principal vía de infección para los lechones, controlar la humedad con viruta y barrerla diariamente cuando los ambientes son muy húmedos, procurar la higiene y la desinfección de las salas de parto, especialmente entre un ciclo y otro, lavar con detergente y agua caliente, o algunos otros autores recomiendan el uso de vapor, desinfectar con hipoclorito de sodio, amonio, ácido peracético o peróxidos, ya que, como les comentaba, este parásito es muy persistente en el ambiente. Y cuando los pisos son de hormigón, se recomienda cepillarlos con agua con cal y dejar que se sequen para que la cal también nos ayude a controlar a este parásito. Creo que no sé.
pudo ver este video, pero si no les paso el link. Esta persona está haciendo un lavado con un jabón especial que se asperja con una mochila para hacer toda la desinfección de las salas de parto. Sí se ve. Ok, bueno, pues como vimos en el video, es muy importante cubrir todas las superficies con las soluciones para que sea efectivo la limpieza y la desinfección. Respecto al tratamiento, en los lechones se puede dar bueno, cuando ya ha habido brotes en la producción, se puede dar un tratamiento de toltrasuril en lechones de 3 días a una dosis de 6.25 miligramos por kilogramo. O se puede dar también amprolio de 25 a 65 miligramos por kilogramo, 1 o 2 veces al día, por 3 o 4 días cuando ya está presente la infección. O también se pueden aplicar sulfonamidas 3 veces al día en lechones destetados. Otra medida que encontré de tratamiento es en la alimentación de la cerda. Una vez que ingresa al área de partos, bueno, al área de maternidad, en el día 107 se puede aplicar 1 kilogramo por tonelada de amprolio o 100 gramos de monensina de sodio o de sulfadimidina por tonelada de alimento. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, Paola. Hay que recalcar nada más algo respecto a la signología. Cuando ustedes están en la etapa de maternidad, es decir, lechones lactantes, se presenta Isospora suis. Es lo más común que Isospora suis se presente entre los 5 y los 15 días de lactancia, ¿sí? Entre los 5 y 15 días de edad, Isospora suis. Y Eimeria se presenta normalmente post-destete. Entonces, ustedes tienen que recordar esto. Isospora se presenta en lactantes, Eimeria post-destete. Y algo que comentó Paola, que es sumamente importante, la diarrea es amarillenta a grisácea. Esta diarrea amarillenta a grisácea también es inconfundible, asociado a la edad que les estoy comentando. No tiene nada que ver, aunque sea diferencial, no tiene nada que ver con E. coli, porque E. coli son los primeros 7 días y es diarrea con coágulos de leche, ¿de acuerdo?
hay coágulos de leche en la E. coli. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de diarrea, no es agua. En el caso de Dimeria es ligeramente pastosa. ¿Cómo decirlo? ¿Podrías poner una fotografía que creo que estaba en signos clínicos, Paola? Sí, Es, doctor. es una diarrea que no es agua, tiende a ser ligeramente pastosa, como si fuera espumosa. Y la edad de afección, les reitero que es bien, bien importante. A ver si ahorita se ve ahí. Creo que era en sí. Ahí está, miren. Como del lado izquierdo no sale agua. Y del lado derecho arriba también se ve como voluminosa, es una diarrea, pues ligeramente pastosa. Y la coloración grisácea más la edad prácticamente es inconfundible. Obviamente, como decía Paula, tienen que enviar las muestras de los lechones para hacer el coproparasitoscópico y ver ahí los quistes, ¿de acuerdo? No se parece a E. coli, no se parece a diarrea epidémica porcina. Salmonelosis es postdestete y un cuadro diferente, entonces no es tan difícil. Algo también importante, y lo comentó Paola, es morbilidad y mortalidad. Alta morbilidad, baja mortalidad. Muy bien, Pao, muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta de coccidiosis? No, doctor, Ok, gracias. muy bien, No, entonces, doctor, gracias. gracias a ustedes. Si no hay preguntas, nos vamos con intoxicación con sal, que nos la va a presentar Abigail. Adelante, Abigail. Si de repente no me escuchan, así porque siento que mi internet está lento. Listo, ya la estamos viendo en pantalla. Ok, ¿ahí me escuchan? Se escucha ligeramente bajo, pero sí se escucha. No te preocupes, Abigail. Ok. Bueno, voy a empezar con intoxicación por sal y sus sinónimos. Puede ser llamado privación de agua, intoxicación por iones de sodio, envenenamiento por sal e hipernatremia. En cuanto a su etiología, sabes que esta enfermedad se le conoce como intoxicación por cloruro de sodio y se puede presentar y evolucionar por dos formas. La directa es causada por la ingestión excesiva de sal y la indirecta es pues por varios días de exceso del consumo de la sal y además por restricción en el consumo del agua. En cuanto a los niveles máximos de cloruro de sodio en el cerdo permitidos es del 2.5% y ya la dosis oral letal para el cerdo es de 2.2 gramos por kilogramo de peso del cerdito. Y esta enfermedad afecta a todas las edades, desde lechones hasta pues animales reproductores. Las causas en mayor frecuencia que determinan la presentación de esta intoxicación son las restricciones en el agua de bebida. Se dice que a las 12 horas de restricción del agua se puede empezar a notar ya un cambio en su organismo. Sin embargo, a algunos no les pasa, pero ya a las 24 horas de que los cerditos ya no tienen agua, pues ya es inevitable que aparezca esta enfermedad. También puede causarse por el aumento de la temperatura en el ambiente cuando cambia, bueno, cuando hace mucho calor en la granja y no se le adicionan cantidades de agua pues extra.
También que de repente cambien de ración o de productor. Había un caso clínico donde cambiaron de productor o el productor cambió de alimento y entonces se produjo esta enfermedad porque no se dieron cuenta o no hicieron como estudios, no evaluaron el alimento y entonces los cerditos se intoxicaron con sal. También en condiciones rústicas o de traspatio, esta intoxicación se puede presentar en cerdos que son alimentados con suero de leche o mezclarlo con desperdicios de cocina. También vi un caso clínico de una granja donde se presentaban en cerditos que comían desperdicios de pastelería. Aquí, bueno, iría la historia, pero no encontramos nada con respecto a esta enfermedad. Y bueno, en su patogenia tenemos que el cloruro de sodio actúa como un gradiente osmótico produciendo un edema cerebral y esto aumenta la presión intracraneal y disminuye el aporte sanguíneo al tejido. Esto causa una anoxia tisular. Aquí tenemos un cerebro normal y aquí tenemos un cerebro con anoxia. Aquí se ve pues que realmente aumenta la presión intracraneal por esta anoxia. Y bueno, esto explica que el sodio es un inhibidor de la glicólisis anaerobia y del encéfalo por estímulos de la conversión de ATP en AMP, es decir, de adenosín trifosfato en adenosín monofosfato y disminución de la eliminación de la AMP por la fosforilación. En la AMP se acumula y se inhibe en la glicólisis al haber abundante sal en espacios intracelulares del cerebro. Esto se busca compensar y por esto el agua sale de las células y ocasiona edemas cerebrales. En cuanto a los signos, tenemos que los síntomas aparecen a los 3 o 4 días y al principio de la enfermedad puede mostrarse una inapetencia o que los cerditos pueden estar intentando lamer o chupar el comedero, el bebedero, perdón, para intentar obtener agua, pero pues la mayoría de las veces ocurre sin que los trabajadores se den cuenta o así. Entonces, bueno, intentan chupar o obtener agua donde saben que debería de haber agua. También es importante que si vemos que los cerditos no quieren comer, pues verifiquemos que tengan la suficiente agua o que su sistema pues sí, de distribución de agua esté funcionando bien. Y los animales pueden presentar signos nerviosos, así como este cerdito de aquí, que tiene sus patitas como retraídas. También pueden llegar a tener ataques. Los animales parece que caminan sin rumbo, como si estuvieran ciegos, pueden estar chocando con todos, chocando con sus hermanitos, dando vueltas. También presentan temblores en coordinación. Bueno, en cuanto a un signo muy típico de esta enfermedad es la posición de perro sentado, que se las mostraba al principio en cinenías. Bueno, aquí también está. Esta posición de perro sentado es muy común en esta enfermedad y es casi inconfundible que ya si vemos al cerdito en esta posición, pues es muy probable que tenga esta enfermedad. Y el temblor de la nariz antes de iniciar las convulsiones. Estas pueden ser cada 7 minutos y duran aproximadamente 1 minuto. De hecho, al momento de que se recuperan tanto que por eso pueden tener otro episodio casi luego. También tienen salivación, como este cerdito de aquí, que muestra que como si tuviera rabia, pero es más bien pues la salivación, postración, rigidez, como les mostraba del cerdito con las patas retraídas. También tienen prurito, muestran la necesidad de querer rascarse. También pueden tener paros respiratorios, cianosis en casos ya un poquito más extremos. También pueden tener colapsos y después
eso les induce a un coma y posteriormente la muerte. Si no se mueren después de este coma, se puede acelerar su pulso, su respiración y tienen un aumento de temperatura. La tasa de mortalidad es muy elevada. En diferentes autores lo mencionaban como un 50% y en algunos en un 60%, pero la mayoría pues coinciden en que es una tasa muy elevada. Yo le puse el 60% porque era como lo que decían la mayoría, pero realmente esto puede ir de 50 a 60. Esto ya es en animales que ya presentan los signos. O sea, si los animales a lo mejor a las 12 horas no presentaron signos y a las 12 horas se dieron cuenta y se les adicionó agua, a lo mejor no tienen esta mortalidad. También tienen una muerte súbita en la fase hiperaguda con lesiones de poliencefalomalacia subcortical en la necropsia. Y bueno, aquí les dejo un video para ver si, bueno, para que vean, este cerdito de aquí es el que más se muestra como con estos signos. Si se dan cuenta, está dando vueltas, chocó con el hermanito, también el otro hermanito como que se cae. O sea, estos animalitos ya tienen pues signos nerviosos. En cuanto a las lesiones, de manera macroscópica, podemos encontrar hiperemia, tumefacción de mucosas del estómago e intestino, úlceras en la mucosa gástrica, congestión y edema de meninges y corteza cerebral y daño renal. En cuanto a las microscópicas, tenemos meningoencefalitis eosinofílica con edema de la corteza cerebral y polioencefalomalacia. El daño renal tampoco lo encontré muy común, pero en el caso que vi que les decía que cambiaron el alimento, el productor cambió de alimento, en ese se encontró daño renal, entonces bueno, no es tan común, pero por eso se los puse. Y en cuanto a su diagnóstico, se puede diagnosticar por las manifestaciones clínicas y con una muestra de bioquímica sanguínea, revisando las cifras elevadas de sodio en suero. En cuanto al diagnóstico diferencial, esta enfermedad puede confundirse muchas veces con Oyeski, con enfermedad del edema, por lo que les decía que causa edema por las liberaciones de agua, pseudorrabia por incluso, como les mostré, la salivación, intoxicación por fosforados, intoxicación por carbonatos y la forma encefálica del cólera porcino o otras encefalitis infecciosas por los signos clínicos. En cuanto a su prevención y control, es importante revisar de manera rutinaria, es decir, diario, y si se puede más de 2 veces al día, estaría mucho mejor, que los sistemas de abastecimiento de agua funcionen correctamente y que los animales tengan libre acceso a esta. Es importante no hacer un cambio de dieta de manera drástica y si es posible, si se le va a cambiar el alimento, si ya es algo inevitable, se puede hacer un análisis de este nuevo alimento para revisar que pues, no tenga una diferencia de sodio muy significativa. Si se van a transportar a los cerdos por mucho tiempo, es importante tener en cuenta que debe tener acceso a agua. Muchas veces, bueno, también había un caso de unos cerditos que fueron transportados y iban, bueno, fue un transporte muy largo, fue de 24 horas, y pues los cerditos ya llegaron con este padecimiento y ya no se pudieron, digamos, como salvar muchos se perdieron y en cuanto al tratamiento, realmente no hay un tratamiento para curar la intoxicación por sal. Ya prácticamente muchos de los productores dicen que cuando sus cerditos tienen este padecimiento, lo único que se puede hacer es esperar, porque realmente, bueno, esperar a ver cómo evoluciona la enfermedad, porque realmente no hay como una cura. Entonces, se puede ir dando poco a poco agua cuando te das cuenta que a lo mejor los cerditos estuvieron mucho tiempo sin tomarla, porque si le das en grandes cantidades, puedes aumentar la posibilidad o el producir el edema cerebral y entonces puede ser contraproducente.
y en realidad solamente si lo das así como el agua de golpe, lo que puedes hacer es aumentar o sí, reducir el tiempo en que se presenten los signos. Quitar el alimento porque de por sí los cerditos no van a tener hambre, entonces lo importante es quitar el alimento para evitar que sigan intoxicándose con sal. Y se puede administrar betametazona 2.000 miligramos por kilogramo, pero realmente es de sostén, como les digo, no es para curar, solamente es como para que pues el cerdito pueda compensar un poquito lo que está pasando. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, Abigail. Pues miren, una enfermedad, que si quitan el factor predisponente, no hay problema. Lo importante es hacerlo despacio, es decir, si ustedes saben que dieron un exceso de sodio, ya lo comentó Abigail, 2.2 gramos por kilogramo, quitan el sodio y deben esperar. Digo, si fue por exceso de sodio, lo único que tienen que hacer es esperar. O si fue también por esa restricción continua de agua y presentan los cerdos signos clínicos nerviosos, retomar el suministro de agua lentamente. Con eso se quita la problemática. Sí es digamos, es un problema hasta cierto punto común en algunas granjas que no tienen una dieta balanceada. ¿A qué me refiero? Cuando dan alimento balanceado, pellets o cualquier alimento comercial, pues no tienen este problema. Se da normalmente en granjas que suplementan con suero, con harinas de panadería, etc. Es ahí donde se da. Quien usa alimento balanceado de marca prácticamente nunca va a tener este problema y es muy raro que falte el agua para que se genere. Realmente afecta a cualquier edad y pues sí, un diagnóstico diferencial puede ser Auyeski. Sin embargo, acuérdense que Auyeski genera 100% de mortalidad en lechoncitos menores pues a una semana de edad. En este caso puede haber en cualquier edad, en cualquier etapa productiva. Entonces es la única puntualización que quería hacer. Muchísimas gracias, Abigail. No sé si alguien tenga alguna pregunta de intoxicación con sal. Yo, bueno, o sea, entonces es más problema de sistemas extensivos, bueno, o semi-intensivos que problema de carnes intensivas. Sí, fíjate que es más común en semitecnificados, sí, porque ahí es donde normalmente adicionan otro tipo de alimento que no es alimento balanceado en pellet. Ahí es donde más se da. Es muy difícil encontrar esto en granjas tecnificadas. Es más bien en semitecnificadas. Incluso puede haber algo en traspatio por la alimentación que le dan. Ok, o sea, todo el alimento que se les da en los tecnificados ya tiene balanceado su sodio, o sea, no se le Sí. agrega como, no hacen un balanceo de dietas tal cual como las No, producciones. en realidad las granjas tecnificadas ya tienen una planta de alimentos que produce de manera constante el mismo alimento en pellets incluso, ¿no? Entonces es menos común en tecnificadas. Ah, ok, muchas gracias. Sí, no hay de qué, César. Muy bien. Entonces, parece que no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias, Abigail. Ahora nos vamos con cisticercosis, Pablo y César. Sí, ya la presento. Listo. ¿Dónde está Pablo? Acá está, Pablo Domínguez. Perfecto. Ah, creo que ya se ve. Ya está, Va. ya se ve. Bueno, buenos días primero que nada. Y pues Pablo y yo vamos a presentar
cisticercosis. Bueno, sus nombres y sinonimias para la cisticercosis también es conocida como metastadosis. Y pues para el cisticerco ya hemos escuchado muchas veces, nos han repetido que suelen tener, bueno, se le aplica mal cisticercoide, que es que está mal aplicado para el cisticerco, y las sinonimias que llega a tener, que es más común conocido porque pues la enfermedad es más de zonas rurales y así, o sea, la gente lo conoce así, y recuerdo que en parasitarias, nos decían que cuando ibas a un pueblo te decían que comieras el tomatillo, que era muy común, que se lo comían así, que no les pasaba nada, era lo que nos decía nuestro profe cuando fue. Y bueno, los nombres más comunes es la fresilla, el granillo, el granizo, el tomatillo, como les he dicho, y el zaguate. De etiología y localización, bueno, esta enfermedad es causada por la fase larvaria, eso es importante, o el cisticerco, que es conocido también como Cysticercus cellulosae, de parásito Taenia solium. La morfología, como la podemos ver del lado derecho, corresponde a una vesícula ovoide que va a estar bueno, llena de líquido y va a tener un esconex imaginado. Este cisticerco se puede localizar en el huésped intermediario en varios puntos. En el sistema nervioso central, aquí no tengo imagen, pero también se encuentra en tejido muscular principalmente, que también puede ser incluso en el corazón, en el hígado, en pulmón, en riñón y globo ocular, como se ve aquí, en esta imagen que sí se ve feo. Y aquí es como, bueno, no es tanto, pero es como lo que se refieren con lo del tomatillo, que o sea, es la carne así tal cual con el cisticerco por toda la carne del animal. De historia mundial, puedo decir que es una parasitosis zoonótica de ciclo indirecto que afecta de forma tanto económica como sanitaria, ya que pues causa pérdidas en las producciones y afecta eso, como es una enfermedad zoonótica, pues tiene efecto en los humanos. Es común encontrarla en zonas rurales y en países subdesarrollados por toda la cultura que se tiene, por la poca educación que suele llegar a estas áreas. Rumble fue el primero en reportar un caso de cisticercosis humana, y en 1855 Bushmeister estudió el complejo tenía cisticercosis alimentando a prisioneros que fueron condenados a muerte. Esta carne contenía cisticercos, y ya que estos presos pues cumplieron su sentencia o que murieron, se encontraron las tenias en su intestino. Van Beneden en 1853 demostró pero ahora en cerdos, el desarrollo de los cisticercos cuando los alimentó con probólidos grávidos del parásito principal, que es Taenia solium, encontrando numerosos cisticercos en los músculos después de la necropsia. Y hablando de México, se puede decir que el primer reporte que se tuvo sobre cisticercosis humana fue en 1910, y esto fue gracias al doctor Ignacio Gómez Izquierdo. Y con respecto a la veterinaria, a mediados del siglo XX, Martínez Cedillo, Bobadilla Vela y José de la Luz Gómez, junto con sus alumnos de medicina veterinaria, fueron los primeros que abordaron la epidemiología y la frecuencia de esta enfermedad de la cisticercosis en cerdos a nivel nacional. Bueno, en signos clínicos, no se puede hablar tal cual de signos clínicos, ya que más bien los cisticercos se encuentran ya hasta la necropsia que se hace o cuando llegan al canal. Los cisticercos, por una forma, un signo puede ser que se llegan a encontrar como abultamientos debajo de la piel, o debajo, por ejemplo aquí, se ve como en la lengua tiene un cisticerco. Igual, no puse estas imágenes, pero eran como de pechos de personas que tenían todo su cuerpo lleno de abultamientos, y o sea, eran puros cisticercos. Los signos que sí se pueden presentar, pues pueden ser por causa de que los cisticercos se encuentran en ciertos órganos, como aquí en la lengua, pues se puede encontrar inapetencia o vómitos, o incluso en los casos de neurocisticercosis, como se ve aquí en la imagen, puede provocar los problemas neurológicos, que son convulsiones, incoordinación de miembros, parálisis y en casos más graves la muerte. Recuerdo que una vez igual en parasitaria nos contaron que uno de los profesores, o no sé, un compañero del profesor,
pues se puede hacer un chequeo y que solo encontraron un cisticerco en el cerebro y que con eso bastó para que el profesor ya no pudiera caminar o hablar. O sea, con uno ya puede valer, pero igual, o sea, puedes tener muchos y no te puedes llegar a dar cuenta a veces hasta que mueres prácticamente. Y ya, las lesiones. Bueno, en cuanto a las lesiones, normalmente, como mencionas César, pues la enfermedad pasa por desapercibido. Y bueno, el principal daño que podía tener cualquier animal o persona que presente cisticercos es que se comprometa el aporte sanguíneo. Esto porque pues el cisticerco está ocupando un lugar de tejido que pues no debería. En el caso del cerebro, pues esto sí llega a comprometer mucho lo que son las neuronas, ya que pues al estar ocupando este espacio, pues el tejido muere y puede comprometer, pues como dice César, la movilidad, puede tener convulsiones o cualquier otro signo neurológico. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la patogenia, les voy a mostrar este esquema que fue realizado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Y bueno, vamos a iniciar por partes. En la parte inferior está el número 1 y bueno, el ciclo, por así decirlo, inicia cuando los huevos o los proglótidos grávidos de la Taenia solium son excretados a través de las heces. Estas heces serán consumidas por el cerdo y desarrollará lo que es el cisticerco. Bueno, al ser ingerido este huevo, se transformará en oncocerca y eclosionará penetrando lo que es la pared intestinal y a través de la sangre llegará a lo que son los músculos o los órganos a los que llegue. Ahora sí que es un poco al azar, pues si llega a músculo o llega a órgano. Bueno, se desarrollará el cisticerco en el músculo y para que el ciclo continúe, el humano deberá consumir esta carne o cualquier órgano que presente cisticercos para desarrollar lo que es la teniasis. Ahora sí que una vez llegado el cisticerco al hombre, en el intestino, el escólex se adhiere al intestino y pues se desarrollará hasta su fase adulta y otra vez de nuevo comenzará el ciclo, se retarán los huevos y así. Ahora, esta enfermedad también, bueno, el humano igual puede contraer los cisticercos. Esto normalmente se da cuando una persona normalmente pues va al baño o no se lava bien las manos, y tiene los huevos pues en las manos y al momento de preparar los alimentos pues está dejando los huevos en los alimentos y ya si llega otra persona pues consume estos huevos y así es como el humano contrae cisticercosis principalmente. Al siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues muchas veces, como ya mencionamos, la enfermedad pasa desapercibida y normalmente, pues, ya hasta que el animal está en rastro o se realiza alguna necropsia, pues nos percatamos que el animal presenta cisticercos ya sea en músculo o en órganos. Y bueno, hay varios casos en los que sí, pues los productores pueden llegarse a dar cuenta de que presentan los animales cisticercos y pues pueden realizar la prueba de ELISA para encontrar anticuerpos. El siguiente, por favor. En cuanto al control, prevención y tratamiento, bueno, voy a empezar con el tratamiento, porque normalmente no se da. Esta enfermedad es muy dada que se dé en comunidades, entonces pues no, al momento de que se dan cuenta de que hay cisticercos, pues ya es cuando el animal está muerto y ya están a punto de comérselo. Pero bueno, sí puede haber casos en los que sí se pueden percatar y sí pueden dar tratamientos. Se puede dar benzimidazoles, como es el caso del mebendazol, a 25 kilogramos por 5 días. El fenbendazol a 5 miligramos por kilogramo por 7 días. O se puede dar praziquantel a 50 miligramos por kilogramo por 15 días. Bueno, estos tratamientos sí suelen ser un poco prolongados y también por esto es que no se opta por dar el tratamiento. En humanos igual puede haber tratamientos con antiparasitarios y también pues actualmente puede haber remoción quirúrgica, pero pues esto en cerdos no sería viable porque sería muy caro, al menos de que sea un cerdo de muy, muy alto valor. Ahora, en cuanto al control, existe la norma 021 de Secretaría de Salud, elaborada en el año 1994,
que regula la vigilancia, prevención y control del complejo, lo que es teniasis y cisticercosis. Y bueno, en cuanto a las medidas de control en el cerdo, pues hay que evitar que los cerdos consuman heces de humanos, esto porque en las comunidades es muy dado que pues estos animales no tengan corrales y estén por todo el terreno, por toda la casa, entonces estén en contacto con las heces que están contaminadas. Y otra manera es que pues sí, pueden estar en corrales, pero pues si el humano les da aguas negras a los cerdos, pues igual contraerán lo que son los huevos y desarrollarán la cisticercosis. Y bueno, en el caso de humanos, para que estos no contraigan sobre todo la teniasis y se corte el ciclo, debe de haber decomiso de las canales que presenten cisticercos. Y bueno, en caso de que no exista la posibilidad de que se identifiquen estos, pues que no coman carne que esté mal cocida. Otra podría ser realizando campañas de educación en comunidades para explicarles que los cerdos no deben de comer sus excretas, que deben de lavarse las manos al elaborar platillos, que ahora sí que todo lo que hemos visto para evitar que contraigan la enfermedad. Y la otra es no usar, no usar las heces de los humanos como abonos de cultivo, porque muchas veces, pues, si estos cultivos llegan a regarse con estas heces, pues igual estamos dejando los huevos y ya los mismos humanos se están contagiando entre sí de cisticercosis. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muy bien, Pablo y César, muy clara la presentación y visualmente muy amigable. Pues ya lo comentaron todos los compañeros, nada más me gustaría hacer énfasis cuando el ser humano consume carne con cisticerco, pues ya lo comentaron, se genera esa teniasis y solamente al momento de excretar los huevecillos a través de las heces por parte del humano, si hay esa contaminación de esos huevecillos, de las heces del humano, a la boca del humano, es cuando se da la neurocisticercosis. Mientras tanto, es una teniasis que puede ser pues tratada con medicamentos, ya lo comentó Pablo. Y las comunidades marginadas son las más afectadas. También recuerden, si no hay baños, si no hay drenaje, si no hay letrinas, pues la gente defeca al ras del suelo y los cerdos que están libres pues comen lo que hay. Lamentablemente pasa, ha habido apoyos del gobierno para hacer campañas. La misma doctora Aline Schunemann, emérita de nuestra facultad, ha hecho un esfuerzo impresionante a nivel nacional por esta enfermedad y la verdad es que ha habido muchísimos buenos resultados para el control tanto de la cisticercosis como de la teniasis. Entonces, pues perfecto, muchas gracias por la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No, doctor, gracias. Gracias, todo bien. compañeros. Muy bien. Gracias nuevamente, Pablo y César. A usted, doctor, gracias. Muy bien. Ahora vamos con Mónica, que nos va a hablar de leptospirosis, otra zoonosis, para irlas detectando dentro de pues todas las enfermedades que están impartiendo. Una zoonosis más. Listo, ya lo estamos viendo, Mónica. Ok, muchas gracias. Pues como dice el doctor, yo les voy a presentar la enfermedad de leptospirosis. El nombre común con el que todos los conocen es leptospirosis, pero tiene unas sinonimias que es la enfermedad de Weil, la enfermedad de los porqueros, porque es la principal especie afectada, la enfermedad de Stuttgart, la ictericia enzótica o ictericia hemorrágica. Como etiología tenemos que es una enfermedad bacteriana causada por el género de Leptospira spp. Esta leptospira es una espiroqueta móvil, aeróbica obligada y es gram negativa.
Como dos serotipos importantes o subgéneros importantes, vamos a tener Leptospira interrogans y a Leptospira peterseni. En Leptospira interrogans tenemos 4 principales, que es Pomona, Icterohemorrhagiae, Canícola y Bratislava. Y en la otra subespecie tenemos a Serjoe y a Tarasovi. Hay 3 subrayadas porque, como se muestra en la siguiente imagen, son las herbariedades que están adaptadas al ganado porcino, que es en este caso las que nos importan, pero eso no significa que sea la única especie afectada. Entre las especies más afectadas están los bovinos, los caballos, los roedores, obviamente el cerdo, y ocasionalmente el humano, pero por exposición asociada a una actividad laboral específica, que son la producción de ganado. Obviamente el médico veterinario está expuesto, y pues a motivos socioeconómicos, ya que si hay bajos niveles de recursos, obviamente el humano va a estar mayormente expuesto. Un poquito de historia. Empezamos en 1886. Se hace la primera descripción de la enfermedad que la presentó Weil, por eso una sinonimia es en honor a su descubrimiento. En 1914, el agente causal es descubierto por Inae e Ida, que lo reportaron como una espiroqueta. En 1918, Hideo Noguchi, en el puerto de Guayaquil, en Ecuador, era un investigador de la fiebre amarilla, pero por un descubrimiento colateral descubre en la sangre de los enfermos una espiroqueta que llamó Leptospira icteroides. En diciembre de 1919 se trasladó a Mérida y descubrió el primer caso de leptospirosis en México. En 1958, en Quinchil-Itetzi, en Yucatán, México, ocurrió el primer brote epidemiológico de leptospirosis reconocido en la península de Yucatán. Y esto en una sinergia en esta misma región. Jorge Zavala y unos colaboradores encontraron seropositividad en humanos de un 14.1%, en cerdos del 23.3% y en vacas de 11.3% para leptospira. ¿Esto qué quiere decir? Una seropositividad nos va a indicar que el animal o la persona ha sido expuesto y ha desarrollado una inmunidad gracias a que ya ha presentado una infección debido a la gente. Pues en la patogenicidad tenemos la entrada del microorganismo por lesiones cutáneas o por la mucosa, ya sea la conjuntiva, la oral, la nasal o la vaginal. También se puede dar un contagio por vía transplacentaria, que es importante. La leptospira se va a establecer en los túbulos proximales renales e hígado. Específicamente, esto no quiere decir que no vaya a otras zonas del cuerpo, pero son los lugares en los que va a causar mayores daños y en las que va a tener lugar su réplica. Se aloja y se excreta mediante la orina, principalmente en roedores, que va a ser nuestra fuente principal de contaminación y contagio. La leptospira se puede alojar en mucosas como la conjuntiva, la vaginal, la oral y la nasal. Su incubación es de 7 a 12 días, llegando a un máximo de 20 días, en lo que nos puede generar una signología evidente. La intensidad y duración en excretas dependerá del serotipo que sea infectante y también del estado inmunológico que presente el individuo. Se va a transmitir gracias a que el individuo va a tener contacto con animales afectados, agua o suelos contaminados, ya que la leptospira puede permanecer viable un mes o tener un mes de supervivencia en el medio y tener hasta 6 meses de supervivencia o permanecer viable en agua. Es una zoonosis de importancia, como mencionó el doctor, afecta a mamíferos y humanos con mayor frecuencia en épocas de lluvia. Esto asociado a que tiene mayor prevalencia en encharcamientos o en este tipo de cuerpos de agua.
Como signología y lesiones patognomónicas vamos a tener, obviamente, en los órganos que más afecta, que es el hígado y el riñón. En el hígado vamos a tener una necrosis hepatocelular focal que va a provocar, evidentemente, ictericia, que va a ser una de nuestras principales signologías para poder realizar un diagnóstico. En el ojo va a causar uveitis, en los músculos miositis, las meninges, meningitis linfocitaria, en el pulmón va a causar una neumonía hemorrágica, en los riñones nos va a causar una nefritis del túbulo intersticial, que va a ser donde va a estar duplicándose, y en el endotelio va a causar hemorragias, vasculitis y daño vascular. Como signología y lesiones clínicas generales vamos a tener infertilidad, abortos, mortalidad neonatal y neonatos débiles. Específicamente en lechones vamos a tener una fiebre de 40.3 grados centígrados, anorexia y debilidad, diarrea y un cuadro nervioso si llega a ser una réplica importante a nivel de meninges. En su presentación aguda vamos a tener anorexia transitoria, pirexia y apatía. Y ya si se vuelve crónico vamos a tener abortos, lechones nacidos muertos y neonatos débiles. Como control y prevención, pues lo podemos dividir en 5 enfoques. Primero el reservorio, que sería el animal de producción principalmente. Se daría un tratamiento inmediato y sería muy importante hacer una confirmación por diagnóstico, que en este caso el método de diagnóstico de elección es microaglutinación en placa, ya que esto, a diferencia de ELISA, no nos arrojaría falsos negativos. Y la observación en microscopio de campo oscuro, ya que como es una bacteria demasiado pequeña, es difícil de observar, pero nos va a ayudar el campo oscuro a hacer un contraste y a poder observar la movilidad que tiene esta bacteria. En medidas o técnicas, pues obviamente el control de ratas es muy importante, mejorar bioseguridad para evitar la contaminación y la afección al humano, la cuarentena para reemplazos, para tenerlo en observación, por lo menos 7 días para la evidencia de algunos signos. Y también muy importante evitar encharcamientos en las zonas de alojamiento y todo eso, porque como ya vimos, esto va a propiciar a que tenga una mayor viabilidad en el medio la bacteria y pues esto no nos va a ayudar mucho. En cuanto a antibióticos, pues hay una gama de opciones, pero las que se recomiendan o las que más se emplean son la tirosina, la eritromicina, tetraciclinas. La penicilina sí se usa, pero tiene que ser combinada con streptomicina, ya que la penicilina en sí no actúa de forma eficaz, entonces se recomienda que sea en combinación. Y los que sean alérgicos a la penicilina se va a emplear doxiciclina. En cuanto a las vacunas, pues es una inmunidad de corta duración, va a disminuir la prevalencia, va a proporcionar una inmunidad pasiva para la progenie, pero pues no produce inmunidad cruzada, es decir, que se tiene que hacer un estudio de la serovariedad para vacunar específicamente con lo que esté afectando en la zona. En áreas endémicas, la aplicación son 2 dosis con intervalos de 21 días y una revacunación semestral. Y en zonas con enfermedades esporádicas, la vacunación es anual. Y en cuanto a las medidas que se toman en el medio ambiente, es evitar el contacto con aguas y suelos contaminados, es decir, si se puede el uso de agua potable, pues qué mejor. Y el control de fauna silvestre nociva que pueda actuar como reservorio o factor de contaminación para nuestra producción. Y eso sería todo. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Hacemos un resumen de leptospira. En las granjas porcinas tiene 2 presentaciones clínicas, digamos. La primera es que vemos hembras que abortan y
Normalmente las hembras que abortan por leptospira están en el segundo tercio de la gestación. Si las hembras se llegan a infectar en el último tercio de la gestación, la otra presentación clínica es ver lechones ictéricos. Nacen pálidos, o sea, nacen pues muy amarillos por la ictericia y tienen muy poca viabilidad, es decir, pueden morir a los pocos días. Prácticamente en animales de engorda, pues no vemos mucho, no nos damos cuenta, pero el aborto pues es muy evidente y los lechones amarillos, ictéricos, también es muy evidente. Algo que también comentó Mónica y es bien importante es el diagnóstico. Pero el diagnóstico comentó campo oscuro para visualizar la leptospira y normalmente se obtiene el líquido abdominal de los fetos abortados. ¿Sí? O sea, si hubo un aborto, lo que hacen es tomar el líquido del abdomen de ese feto y se puede visualizar en campo oscuro. Y ahí se ven las leptospiras. Pero también puede ser microaglutinación en placa. Y la microaglutinación en placa es el suero de la cerda o cerdos que estuvieron expuestos para ver si hay anticuerpos. Pero voy a hacer aquí una puntualización importante. Si ustedes vacunan a la cerda, es muy probable que tenga anticuerpos. Pero cuando les dan el resultado de laboratorio de microaglutinación en placa, el título es lo más importante que deben de ver. Si el título es positivo, pero de 1 en 100, quiere decir que es vacunal. O sea, la cantidad de anticuerpos por vacuna no suben mucho. Pueden ver ahí positivo 1 en 100. Pero si es 1 en 400 el título o mayor, entonces sí es ese serotipo el que está generando la problemática clínica. Esas eran las dos acotaciones que quería hacer con respecto a lo que comentó Mónica. Algo también es que ustedes tienen que pensar, de acuerdo a sus resultados, de dónde fue el origen de la leptospira. Normalmente, leptospira icterohemorragia proviene de los roedores, entonces tendrían que hacer un control de roedores. Normalmente la vacuna no trae, por ejemplo, leptospira canícola, entonces también si de repente sale leptospira canícola, pues no es vacunal, es los perros que tienen ahí que están transmitiendo la leptospira. Entonces tendrían que contener la entrada de los perros, dar tratamiento para que se elimine esa bacteria que no es precisamente la de origen porcino. Entonces chequen qué serotipo es, qué tienen en sus anticuerpos de acuerdo a su resultado de prueba y con eso controlan la enfermedad. Muchas gracias, Mónica. No sé si alguien tenga alguna pregunta de leptospirosis. Ok. Si no hay preguntas, entonces nos vamos con la última enfermedad del curso que la presentará Gustavo y es cistitis pielonefritis. Adelante, Gustavo. Ya estamos viendo la presentación en pantalla. Bueno, gracias. Sí, ¿ya me escuchan también? ¿Se escucha bien, Gustavo? Sí. Bueno, gracias. Bueno, buen día a todos. Voy a exponer sobre cistitis pielonefritis en cerdos. Como sinonimias vamos a tener que se ha reportado como absceso renal, infección vesical, cistitis porcina y pielonefritis en cerdos. La etiología va a estar dada por diferentes bacterias, enterobacterias y bacterias saprófitas como E. coli, Staphylococcus y Streptococcus.
Streptococcus se va a caracterizar porque puede haber una pielonefritis purulenta, pero el agente principal que se ha reportado es Actinobaculum suis, que anteriormente se clasificaba como Actinomyces suis, Eubacterium suis o Corynebacterium suis. Como características vamos a tener que tiene un largo de 2 a 3 micrómetros y de ancho de 0.3 a 0.5 micrómetros. Se va a ver como letras chinas y empalizadas. Es inmóvil y no forma esporas, es anaeróbico y produce ureasa que va a convertir a la urea de la orina en amoníaco y va a dar un pH de 9. Bueno, este es un resumen de las características que les mencioné junto con las de otras 2 bacterias que están relacionadas a cistitis pielonefritis, que es E. coli y Streptococcus. Algo que no mencioné como característica no anterior es que va a crecer en agar sangre y no es hemolítica. Con la historia no encontré como tal algún reporte de brotes, pero encontré que su primer reporte fue en 1957 por Soltis y Spratling, que aislaron una bacteria difteroide anaerobia y estaba asociada a casos de cistitis y pielonefritis en cerdos. Y propusieron el nombre de Corynebacterium suis. Más tarde, en abril de 1982, se revisó este estudio que se había hecho anteriormente y lo renombraron y propusieron que se iba a llamar Eubacterium suis. Más tarde, en 1992, Ludwig y sus colaboradores publicaron un estudio titulado Evidencia filogenética de la transferencia de Eubacter suis al género Actinomyces y lo nombraron como Actinomyces suis. Finalmente, en 1997, Lawson y sus colaboradores reclasificaron a Actinomyces suis y lo nombraron como Actinobaculum suis, que es el nombre que tiene hasta ahorita. La patogenia. Vamos a ver que los machos a partir de 6 meses van a ser los principales portadores en el divertículo prepucial. La bacteria va a poder estar presente en los pisos de los corrales donde hubo machos portadores e infectar a otros cerdos. La restricción de agua y la presencia de cristaluria pueden predisponer también a la infección. Esta última porque va a poder ocasionar un reflujo de orina. Además se va a dar más en sistemas de tipo estabulado, donde hay malas condiciones de higiene, y es más frecuente en hembras, en especial en las que orinan echadas, ya que la vulva tiene más contacto con el suelo contaminado, y que tienen una uretra corta y próxima a la vulva. Se va a dar más en cerdas adultas, nulíparas y gestantes, aunque se puede dar en otras etapas etapas productivas. En la patogenia vamos a ver que se va a presentar de 1 a 3 semanas después del apareamiento o de estar expuestas a estos factores predisponentes que mencioné anteriormente. La infección va a ascender por el tracto urinario y las fimbrias de la bacteria se van a adherir a las células epiteliales de la vejiga. Se va a llevar a cabo la multiplicación en el tracto urinario y posteriormente se va a dar la infección de la vejiga y va a ir ascendiendo a uréteres y a riñones. Como signología vamos a tener que las cerdas se van a encontrar deprimidas, sedientas, la temperatura se va a elevar inicialmente de 40 a 41 grados centígrados, se van a presentar encorvadas, va a haber una orina purulenta manchada de sangre con o sin secreción vulvar y la emisión va a ser dolorosa. También vamos a tener que la hematuria es el signo principal de la fase aguda y van a presentar uremia y pérdida de peso. Como ya había mencionado, los signos clínicos se van a
presentar de 2 a 3 semanas después del servicio de un berraco, aunque puede retrasarse hasta el parto. Va a poder haber muerte repentina en caso de que se complique por insuficiencia renal aguda. En los casos leves solo vamos a ver inapetencia y secreción vulvar como signos evidentes. Dentro de las lesiones, vamos a ver la inflamación de la mucosa de la uretra, de la vejiga, los uréteres. Esta inflamación va a ser de tipo catarral, fibropurulenta, hemorrágica o hasta necrótica. Los uréteres van a estar dilatados y llenos de orina purulenta rojiza. En esta imagen vamos a ver que vemos una cistitis aguda en la pared de la vejiga. Aquí, en esta, va a ser una necrosis aguda y daño de la unión ureterovesical. Este daño va a predisponer también a reflujo de orina hacia el riñón. Aquí abajo vemos una pielonefritis hidroureter asociado a Streptococcus suis, que se ve un contenido purulento. En los riñones vamos a ver áreas amarillas irregulares, la degeneración del parénquima, la pelvis renal va a estar dilatada con líquido mucoide, va a haber restos necróticos y sangre. Y las pirámides medulares vamos a ver focos de necrosis. Aquí vemos en esta imagen una necrosis aguda de las pirámides y de las pelvis. Aquí vemos un detalle de la pielonefritis crónica común sobre un polo renal. Aquí hay más lesiones, vemos apariencia engrosada del riñón y del ureter. Y aquí vemos acortamiento y engrosamiento crónico de la unión ureterovesical. Eso también, como ya había mencionado, va a predisponer a reflujo de la orina. Microscópicamente vemos aquí, en el caso de la flecha, indica colonias bacterianas. En el caso de la letra D son... no recuerdo qué eran. Eran restos necróticos, me parece. Y en el caso de la letra N vemos granulocitos de los neutrófilos. En esta imagen vemos igual una célula epitelial de la pelvis renal que contiene vacuolas, y estas van a estar llenas de material fagocitado en diferentes estados de densidad. Esto van a poder contener bacterias degeneradas dentro de estas. El diagnóstico se va a basar principalmente en signos clínicos, historia clínica y la necropsia. También se va a poder hacer el examen de sangre, bioquímica, donde vamos a ver hematuria, la urea y la creatinina van a estar elevadas y el pH va a ser mayor a 8. En la bacteriología, como ya lo había mencionado, se va a drenagar sangre en condiciones anaerobias y se va a potenciar el crecimiento con la adición de urea. También nos vamos a poder basar en el historial de la granja y en los parámetros productivos. Bueno, este es un ejemplo de un hemograma donde comparan diferentes etapas del crecimiento del cerdo con un caso de pielonefritis. Aquí lo destacable es que vemos el incremento de la creatinina y de la urea. También mencionan que el potasio va a estar elevado a medida que el cerdo progresa hacia insuficiencia renal. Aquí vemos el crecimiento de las colonias bacterianas en agar sangre y aquí una tinción de Gram. La prevención y el control en caso de antibióticos se recomiendan penicilinas y tetraciclinas. La ampicilina a dosis de 20 miligramos por kilogramo a 20 días y en rofloxacina de 10 miligramos por kilogramo por 10 días.
En caso de brotes de ato, se recomienda oxitetraciclina en alimentos y en agua, o en agua. También se va a recomendar el sacrificio en animales crónicamente afectados con mala condición corporal o que no hayan respondido al tratamiento. También es recomendable sacrificar a los berracos portadores. En el caso en el manejo reproductivo, se va a recomendar el uso de inseminación artificial. También se va a poder realizar el lavado del divertículo prepucial con una solución de tetraciclina previo a la monta. También se va a poder administrar antibióticos a las cerdas que se les dio monta después del servicio. En el caso de las instalaciones, se tiene que revisar la limpieza de las fuentes de agua, así como su calidad y la disponibilidad para que estén menos predispuestas a la cristaluria, y la limpieza exhaustiva del galapón. Y eso sería todo. Muy bien, Gustavo, muy completa la presentación. Aquí hay algo interesante. Cuando el semental monta, la bacteria Actinobaculum suis se pega a la uretra y sube. Cuando sube a vejiga, se adhiere con un pili y se empieza a replicar. Eso va a generar que la orina se ponga ligeramente espesa, pero también aumente el pH por la misma replicación de la bacteria. Al aumentar el pH de la orina, puede llegar hasta 9, de hecho, normalmente es de 7 el pH de la orina, puede llegar hasta 9. Y hay otras bacterias que están ahí como flora normal, por ejemplo, Corynebacterium renale. Ese aumento de pH más aumento de bacterias en vejiga va a hacer que pueda llegar exudado purulento a riñones. Y las cerdas, no los machos, las cerdas mueren 2 semanas después de la monta. Ese es el tiempo que tarda en llegar el Actinobaculum suis hasta los riñones. Mueren de una insuficiencia renal aguda. Entonces, esto, más todo lo que ya comentó Gustavo, recuérdenlo, porque cuando estén en granja y ustedes vean exudado purulento a través de la vulva, ya saben qué es. Ya saben de dónde viene. Ah, pues viene del macho. Empiezan a revisar los registros, sus registros de producción de corral, y dicen, esta hembra hace una semana fue montada por tal semental. ¿Qué tienen que hacer? Pues dar tratamiento a la hembra y dar tratamiento al macho. Si no son observadores, lo único que va a pasar es, de repente ven que una cerda muere después de 2 semanas de la monta, dicen, qué raro. Y a lo mejor les cuesta trabajo hacer necropsia de un animal adulto y dicen, no voy a hacer necropsia. Y después de 1 o 2 días otra cerda muere. Y cuando hacen ya el seguimiento, se dan cuenta que era el mismo semental, se dan cuenta que sí pasaron 2 semanas desde la monta hasta que murieron, pero lamentablemente pues, se les pueden morir 5 hembras en diferentes momentos, y pues 5 hembras no tratadas es responsabilidad de ustedes. Todo lo demás quedó bastante claro, tal cual lo explicó Gustavo, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas de cistitis, pielonefritis? No, doctor, todo bien. No, doctor. Ok, muy bien, pues gracias nuevamente a todos ustedes que ya expusieron. Les comentaba en un principio, nada más para hacer como un resumen. Cada uno de sus 3 exámenes vale el 25%. El tercer examen se hace el próximo jueves. Va a ser exactamente la misma dinámica. Ya les comenté que de ese tercer examen
agentes etiológicos, nombre de la enfermedad y sinonimias, y los signos más característicos, signos o lesiones más características que les permite identificar a qué enfermedad se refiere. Obviamente es opción múltiple el examen, pero no vienen nada más, no vienen tratamientos, no viene historia, etcétera, para que se enfoquen a estudiar eso. Ok, entonces 25% cada examen, 10% tareas, ya llevamos 85%, y el otro 15% es de su exposición, la calificación de su exposición. Y pues hemos terminado bastante dignamente, diría yo, porque vimos todos los temas. Hemos terminado el temario. Mañana, a menos de que haya alguna duda o quieran que nos reunamos, pues mañana no habría clases. El jueves es el examen y el viernes nos vemos para cerrar, mostrándoles sus calificaciones. Por supuesto, ya calificación final, pero sus calificaciones parciales, así como su tarea y su exposición. ¿Estarían de acuerdo que así lo manejemos? De mi parte, sí, doctor. Gracias. Perfecto. Sí. Muy bien. Pues entonces, pues felicidades, hemos terminado el curso. Ya nada más échenle ganas, el examen el jueves y el viernes cerramos con calificaciones. El viernes, si les parece bien, pues nos llevamos media hora, una hora, no más. ¿Quieren que nos veamos de 8 a 9 o de 7 a 8 o a las 7:30 y a la hora que terminemos? ¿Qué prefieren? El viernes para cerrar viendo las calificaciones. Pues no más de una hora necesitamos, ¿eh? ¿De 8 a 9? Bueno, yo voto por de 8 a 9. Por ¿Qué favor. opinan? Yo también de 8 a 9. Sí, Sí, de 8 a 9 está bien. para que tengan una hora más de descanso. A las 8 nos vemos entonces, si les parece bien, el viernes, y cerramos de 8 a 9 el hemisemestre. Muy bien, pues un abrazo a todos, cuídense mucho, buen inicio de semana, échenle ganas, es el último jalón. Estudien nada más para el jueves y nos vemos el viernes a las 8 de la mañana. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Igual cuídense Ustedes. mucho. Gracias, doctor. Ustedes cuídense. Hasta luego. Que estén muy bien. Salud.